Buenos días, queridos hermanos. Los invitamos a participar de nuestro culto de día domingo. Todos son muy bienvenidos, nuestros hermanos de la cuarta, hermanos y hermanas, y también de la quinta. Esperamos gozarnos en este día que nos ha dado el Señor y vamos a comenzar nuestro culto elevando una oración a Dios. Voy a pedir que inclinen sus rostros y con mucha reverencia elevemos una oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, porque has sido, Señor, bueno para con cada uno de nosotros. Estamos, Señor, maravillados también porque tú has sido, Señor, el que nos ha protegido, el que nos ha brindado, Señor, sostén, Padre amado, el que nos ha dado, Señor, de sus misericordias, Papito amado, en todos estos días, Señor, de COVID, Papito Celestial. Agradecemos también tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor amado, que tú dijiste, Señor, que estaría acompañándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor, que nos guía, Señor, que nos amonesta, Padre Celestial, y que por supuesto también está mirando, Señor, vigilándonos, Padre amado, de que nada malo nos pueda suceder. Agradecemos, Señor, que este domingo, Señor, podamos elevar una alabanza, adoración, Señor, a tu santo nombre. Queremos, Señor, que sea de tu agrado, Padre Celestial, que todo lo que hagamos, Padre amado, sea para honrarte, para alabarte, Señor, que todo sea para tu santa gloria. Gracias, Señor, por todo lo que resta de este culto y queremos ser bendecidos también y que nuestra alabanza, Señor, sea la perfecta, Señor, la que te agrade a ti, Padre Celestial, en tu santo nombre. Amén y amén. Vamos a continuar nuestro culto. Vamos a buscar una lectura bíblica. Ella se encuentra en el Salmo 95. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Voy a dar un tiempecito ahí para que lo busquen. Lo repito, Salmo 95, del versículo 1 al 7. Dice así: Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formarán la tierra seca. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bendita la palabra del Señor. Amén. Si recuerdan, parte del versículo 1 y el versículo 2 dice: cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Amén. Y eso es lo que a continuación el pueblo de Dios va a hacer. Vamos a cantar, vamos a aclamar con alabanza, ¿no es cierto? Con cánticos, y lo vamos a hacer todos. Y la primera alabanza que vamos a entonar va a ser un himno, que es Cristo solo, y a continuación va a venir Te doy gloria. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es.
salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz y pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo es quien nos ama, nuestros males Él llevó y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Eres Jesús, son tus palabras y es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras y es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es su poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad, yeah. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y a ti Jesús.
una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cantamos, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Hermosas alabanzas las que hemos entonado al Señor. Cristo solo, Cristo siempre, ¿no es cierto? Así que gloria a Dios que podemos alabar su santo nombre. A continuación vamos a orar nuevamente y voy a pedir a nuestro hermano Sebastián que sea elevando esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias en esta hora, Señor, porque tus misericordias se han renovado cada mañana y hoy día también, Padre. Queremos darte gracias, Señor, porque has intervenido, Señor, en nuestras vidas hasta el día de hoy, de formas que desconocemos, Señor, de formas que ni siquiera a lo mejor hemos podido percibir, pero sabemos que tú has estado ahí con nosotros, Señor. Padre, en este tiempo a lo mejor no ha sido difícil para cada uno de nosotros, a lo mejor el no poder vernos, el no poder abrazarnos, Señor, o estrechar la mano, pero sabemos que tu amor, Señor, ha sido el que nos ha unido en este tiempo, que tu palabra, Padre, ha sido fiel con cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que, y tenemos la esperanza, Señor, que algún día, Padre, estaremos todos unánimes, Señor, en el cielo, Padre, honrando y cantándote, Padre, alabanzas en tu nombre, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de que no merecemos tu gracia, Señor, no dudaste en enviar a tu Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros, Señor. Queremos darte gracias porque a pesar de, Señor, que no merecemos tu sabiduría, tu palabra dice que la dan en abundancia, Padre. A pesar, Padre, que no somos los merecedores, Señor, de tu amor, de tu presencia, Señor, no dudaste en hacer muchas cosas por nosotros, Señor, y no dudas, Señor, en intervenir por tu pueblo hoy en día, Padre. Queremos darte gracias, Señor. Si a lo mejor en nuestro corazón, Padre, si a lo mejor en nuestro día a día no podemos o no tenemos esa habilidad, Padre, para poder verte en esas cosas pequeñas, Señor, y no estar agradecidos por ellas, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder ser más agradecidos en todo tiempo y en todo momento, Señor, contigo. Padre, gracias porque hoy día, Señor, nos ha dado un nuevo día para poder unirnos, Señor, en nuestras casas, orando, escuchando tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque hasta hoy día podíamos decir, Ebenecer, hasta ahora nos ha ayudado Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Evita, por tu oración. Ahí estaba, si no lo habían visto los hermanos, ahí está bien, gracias al Señor. Vamos a compartir ahora la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos, capítulo 3, desde el versículo 12 al 15 vamos a leer. Capítulo 3, del versículo 12 al 15 del libro de Hebreos. Dice de la siguiente forma: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros
de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esa es su palabra del Señor. Ahí nos llama, ¿no es cierto?, bien clarito a no endurecer nuestros corazones. Vamos a seguir entonando alabanza, ¿no es cierto?, porque el día domingo siempre lo reservamos para alabar, para glorificar el nombre de Dios, y eso es lo que vamos a hacer nuevamente a través de los cánticos. La primera alabanza va a ser Gracia Sublime y al Rey Hosana. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, yeah. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, ya ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí,
su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Y al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Yeah. Oh. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder un domingo más, como tantos otros, poder estar compartiendo la palabra del Señor juntos. Quiero rápidamente invitarles, si tienen su Biblia abierta, que la puedan abrir allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 56. Marcos 6, 45 al 56, lo vamos a leer inmediatamente para luego estar orando. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer a todos de todas partes, enfermos, en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que se dejasen tocar, que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, como tantas otras veces, oh Señor, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad también es descrito, es llamado en tu palabra. Que ese Espíritu de verdad nos muestre precisamente la verdad, tu verdad, para que aquellos que están, Señor, siendo presas del enemigo y están cautivos y prisioneros en mentiras, tu Evangelio esta hora les liberte. Pero también que nos muestre tu verdad a los que ya hemos creído, para que de esta manera, Padre, podamos crecer en santidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres la verdad de tu palabra, nos muestres la belleza de Cristo, nos muestres, Señor, nuestra fragilidad como personas, muéstranos el cuidado providencial que tú tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace años atrás, bastantes años atrás, me recuerdo estaba en el sector de Niebla, tendría unos 14 años aproximadamente. Y en el sector de Niebla, aproximadamente a las 11 de la noche, decidimos ir con unos amigos a bañarnos a la playa Chica. Y estábamos bañándonos de noche cuando de repente a lo lejos vimos un bote en alta mar. Con el tiempo yo supe o aprendimos que a esa hora salían algunos pescadores a ver sus redes, pero como éramos pequeños y no lo sabíamos, no teníamos el conocimiento de aquello. Me acuerdo claramente que uno de mis amigos que se estaba bañando junto a nosotros allí gritó: "El Caleuche". Y todos comenzamos de repente a imaginarnos una especie de barco fantasma. Y salimos del agua, no sé cómo logramos salir, tan rápido pescamos nuestra ropa y fuimos corriendo. Eso que pareciera ser tan anecdótico me pasó, fue una realidad. En medio de la noche vimos un bote, pensábamos que era un barco fantasma en nuestra inocencia tal vez, y nos asustamos y luego salimos corriendo asustados del campo. Digo esto, hermanos, a modo de introducción, porque en el texto que tenemos por delante va a suceder algo casi similar, no con un barco, pero los discípulos del Señor van a ver la figura del Señor en el agua y ellos van a pensar, tal vez como pensamos nosotros, que se trataba de un fantasma. Esta es la segunda vez que los discípulos también van a tener que lidiar con dificultades en el mar. La primera ocasión está registrada en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, que ya en su ocasión los vimos. En la primera travesía en el mar, Jesús estaba con ellos. En esta ocasión, los discípulos no están con Jesús en el mar, ellos están solos. Como que la primera travesía fue una especie de preparación para esta segunda travesía de hoy.
Y quiero invitarte nuevamente a que tú puedas leer conmigo los versículos 45 y 46. Dicen así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nosotros tenemos que recordar, hermanos amados, que este incidente, este relato, está inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, el versículo 45 comienza diciendo: enseguida e inmediatamente después de aquello, el Señor hizo que los discípulos entraran en la barca. El paralelo, el sinóptico de Juan nos dice que cuando la gente vio este milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, la gente quería tomar a Jesús, aún por la fuerza, y hacerlo rey. Quería darle un golpe de estado a Herodes y poner a Jesús en su lugar. De manera que Jesús tiene que sacar a sus discípulos de allí. Él los había llevado en una especie de retiro, para darles descanso. Se encuentran en ese lugar con la gente, Él los alimenta, Él los ministra con la palabra, y ahora que los ha administrado, los ha alimentado, Él nuevamente saca a sus discípulos a otro lugar, a la otra ribera. Dice Juan capítulo 6, versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De manera que la gente fue donde Jesús, allá en aquel lugar donde Jesús quería darle esta especie de descanso a sus discípulos. Interrumpen ese descanso. Jesús, como ya dije, los ministra, los alimenta. Ahora Jesús nuevamente quiere sacar a sus discípulos de ese lugar, y la gente se entera que Jesús o que los discípulos van en una barca, aunque todavía Jesús no estaba con ellos. Ellos van nuevamente donde están los discípulos, y cuando encuentran en el otro lado del mar a Jesús, una vez que ya ha pasado obviamente esta travesía, le preguntan: Maestro, ¿tú cuándo llegaste acá? Y Jesús les tiene que decir la verdad, yo les quiero decir que yo estoy enterado que ustedes me están buscando, no porque habéis visto las señales, esas señales que me autentifican como el Hijo de Dios. No, ustedes me están siguiendo simplemente porque en el otro lado, en la otra ribera, ustedes comieron del pan y quedaron saciados. Ahora, hermano, tú tienes que recordar también que Marcos abre su evangelio con la tentación de Jesús, cuando Satanás viene a tentar a Jesús. Y una de esas tentaciones tiene relación con que Satanás le había ofrecido a Cristo todas las naciones de la tierra si Jesús accedía a adorarle. Tú me adoras, le dijo a Satanás, y yo te doy todas las naciones de la tierra. Y Satanás, aunque no es nombrado explícitamente, no ha cesado en su misión de torpedear la misión de Cristo. Ahora la tentación es similar. La gente vio la multiplicación de los panes y los peces. La gente ha comido, ha degustado este milagro, se ha saciado, de manera que Cristo ahora, o ellos quieren venir donde Cristo para tomarlo aún por la fuerza y hacerlo rey. Es en ese contexto, insisto, en que Jesús hace entrar a sus discípulos en la barca, y Él se queda solo a despedir a la multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y el versículo 45 dice de Marcos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca,
Y Mateo, que es también un sinóptico de este pasaje, que relata lo mismo, él dice lo mismo incluso con las mismas palabras. Mateo dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ahora, la palabra que Marcos usa para decir que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca es anancaso, que de acuerdo al diccionario Strong, esta palabra anancaso se puede traducir como forzar, demandar u obligar. Y el diccionario Swanson traduce la idea de anancaso y dice que esta palabra implica obligar a alguien a hacer algo. De manera que mientras Jesús despedía a la multitud, también tuvo que obligar a los discípulos a entrar en la barca. La pregunta, hermanos, es: ¿por qué Jesús tuvo que obligar a los discípulos a que entren en la barca mientras Él se quedaba despidiendo a la multitud? Y lo más probable, o la respuesta más probable, es que los tuvo que obligar para que los discípulos no se contagien con este fervor revolucionario de la multitud que quería tomar a Jesús y hacerlo rey. Tú tienes que recordar que los discípulos también, como judíos, ellos esperaban un rey que venga a reinar sobre ellos, que venga a librarlos del imperio y la esclavitud romana. De hecho, más adelante, Juan y Jacobo, su hermano, le dicen al Señor que ellos quieren sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda cuando Cristo venga en su reino, porque los judíos esperaban la instauración de un reino terrenal y un reino físico. Es más, después de que Cristo va a la cruz, resucita, luego tiene que ascender. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, nos dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? De manera que los judíos querían que el reino de Israel sea restaurado, y un reino obviamente tiene que tener un rey, y ese rey lo habían encontrado en la persona de Jesús. Es por esta razón, mis hermanos, que Jesús tiene que obligar a sus discípulos a subirse a la barca y enviarlos a Betsaida. Ellos estaban en el otro lado de la ribera, en Betsaida Julio. Y ahora tienen que ir a Betsaida de Galilea. Por un lado, Jesús sabe que los discípulos tienen que salir de ese lugar y que después de despedir a la multitud, Él tiene que pasar también un tiempo de oración. Ha sido un día cansador para Cristo. Ha sido un día agotador, tal vez, humanamente hablando. Y después de hacer todo lo que Él tuvo que hacer, Él sabe que tiene que retirarse a tener un tiempo de oración. Ahora, hermanos, antes de irse al monte a orar, insisto, yo quiero subrayar esta idea. El texto nos dice que Jesús literalmente obligó a sus discípulos a salir de ese contexto, de ese ambiente de fervor, de ese entusiasmo del pueblo, de que por fin había encontrado un rey. Los obliga, los mete en la barca y los despide. Y sabe, aquí nosotros podemos ir sacando ciertas lecciones para nosotros también. Y tú te preguntarás, pastor, ¿y qué lección, qué enseñanza podemos sacar de aquí? Bueno, que Jesús sabe qué hacer en cada momento y en cada circunstancia. Él sabe, mis hermanos, qué es lo mejor para los que son de Él. Él sabía que lo mejor para los discípulos no era estar en ese contexto, sino que tenían que salir de allí, y Él los sacó. Él sabía que los discípulos necesitaban alejarse de ese lugar, aunque posiblemente aún los mismos discípulos querían quedarse, pero eso no era lo mejor para ellos. Y sabes, mi hermano, qué bueno es que nuestro Dios
sepa qué hacer y sepa también qué es lo mejor para nosotros. Porque Él es el que está orquestando todas las cosas. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para los suyos. ¿Te das cuenta? Él sabe qué hacer, cuándo hacerlo, porque como va orquestando todos los episodios de nuestra vida, Él nos permite andar en esas cosas que Él ya ha preparado, en esos caminos, en esas buenas obras, dice el libro de Efesios, para que nosotros andemos, porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Si ahora si tú ves la vida de los discípulos, tal vez o muy posiblemente los discípulos esa noche no hayan comprendido por qué Jesús estaba actuando así con ellos, obligándolos a entrar en la barca, que salgan de allí, incluso Él no iba a ir con ellos. Posiblemente los discípulos no lo hayan entendido. Pero sabes, nosotros no necesariamente tenemos que entender a Dios para confiar en Dios. Déjame decirlo de nuevo. No necesariamente tenemos que entender a Dios para poder confiar en Dios. De hecho, muchas de las ocasiones o muchas de las circunstancias que Dios orquesta para nosotros quedamos como pidiendo una explicación. Señor, yo no entiendo esto. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué tú permites que yo viva esto? Señor, no lo entiendo. Bueno, aunque nosotros no lo entendamos, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Y allí están los discípulos para que nosotros nos veamos en el espejo de ellos, que aparentemente no están entendiendo lo que está pasando, porque el maestro quiere que se vayan de ese lugar, pero ellos tienen que seguir confiando. Ahora escucha el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Nota aquí cómo Marcos sitúa la barca de los discípulos en el medio del mar. Y la contraparte es que Jesús estaba solo en tierra. Aquí hay tres cositas, mis hermanos, que yo quiero que ustedes pongan atención. Número uno, Marcos nos dice que era de noche. De eso la frase aquí, al venir la noche, se refiere a la segunda vigilia nocturna del día, ya que abarcaba el periodo de entre las 6 a las 9 de la noche, de manera que ese es el espacio de hora en que ellos están en el medio del mar. Esa es la segunda cuestión que yo quiero que tú notes. Y lo tercero que Marcos nos dice es que Jesús estaba solo en tierra orando. La primera vez que ellos tuvieron que pasar una travesía en el mar fue casi similar. Era de noche. Estaban en medio del mar como lo están ahora, pero en esa ocasión Jesús estaba con ellos. De hecho, Juan 6:19 nos dice, hermanos queridos, que ellos habían remado entre 25 a 30 estadios. Y un estadio equivalía a 180 metros, de manera que los discípulos habían logrado remar aproximadamente entre 5 a 6 kilómetros. Y el versículo 48 nos dice que, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia hora de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El texto original nos dice que los discípulos estaban literalmente siendo atormentados y torturados por causa del mar esa noche. Mateo nos suma otro antecedente a este relato.
Y nos dice que los discípulos no solo tenían que lidiar con el viento esa noche, sino que los vientos estaban levantando grandes olas que le impedían obviamente a los discípulos remar. Imagínate, hermano, el cuadro de lo que está pasando. Los discípulos acaban de tener un día sumamente agotador, donde su panorama de descanso se convirtió en un día más de tener que ministrar a las personas. Luego de todo aquello, ellos tienen que remar contra el viento y contra las olas que se levantaron esa noche. Y encima de todo eso, el texto nos dice que esto estaba sucediendo ahora cerca de la cuarta vigilia de la noche. Los romanos habían dividido la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, que es la hora de donde ellos comenzaron a remar. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la tarde. De manera que los discípulos habían comenzado a remar, como yo te dije recién, aproximadamente a las 9 de la noche, y ya son las 3 de la mañana, y han remado prácticamente 9 horas, y han avanzado solamente unos pocos kilómetros. Eso nos habla, hermanos amados, de lo adverso que estaba el mar esa noche. Pero sabes, lo interesante aquí es que en medio de toda esta tormenta, en medio de estas grandes olas que se levantaron, en medio de la oscuridad de la noche, el texto nos dice que Jesús los vio. Y viéndolos remar, incluso Él los vio como ellos, no solo cómo ellos estaban remando, sino que vio la condición en la que ellos estaban. Y viéndolos remar con gran fatiga, versículo 48. Ahora, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis y recordar algo que yo ya dije hace un tiempo atrás. Porque las verdades bíblicas de tanto en tanto es bueno recordarlas. Hay problemas, hay dificultades por las que nosotros a veces atravesamos que no son indicativo de que estamos siendo desobedientes a Dios. Es más, muchas veces los problemas, las adversidades vienen producto precisamente de la obediencia a Dios. Los discípulos en la primera tormenta se encontraron en ese problema por obedecer a Dios. Ahora están en este otro problema precisamente por volver a obedecer a Dios. Pero igualmente hay problemas que vienen como consecuencia de la desobediencia y del pecado. En esa ocasión yo te mostraba el ejemplo de Jonás. Él estaba en medio de una tormenta también. Él estaba en medio de un barco, estaba en un barco, las olas golpeaban, la tormenta golpeaba, pero esa tormenta se había levantado precisamente por la desobediencia de Jonás. Este no es el caso de los discípulos. Ellos nuevamente están en problemas, por llamarlo de alguna manera, pero sus problemas tienen su génesis, su origen en la obediencia de Jesús. Fue Jesús el que prácticamente los obligó a cruzar en la barca. Tanto los discípulos como Jonás, aunque uno están en problemas por la obediencia y el otro por la desobediencia, tanto los discípulos como Jonás se vieron en medio de la tormenta porque Dios así lo quiso. Hermanos, y nuevamente nosotros tenemos que ir sacando enseñanzas aquí. Muchos de los problemas en que muchas veces nosotros nos encontramos se deben simplemente porque Dios así lo ha orquestado.
Muchas de las cosas adversas que nos toca vivir son simplemente porque Dios así lo ha orquestado. Y luego te voy a mostrar con la palabra por qué Dios lo orquesta así. Pero sabes, en medio de esta tormenta, Jesús los ve. Los ve remando y ve la condición en que están remando con gran fatiga. Él está en el monte orando al Padre, pero al mismo tiempo Él puede ver dónde están sus discípulos y en la condición en la que ellos están. ¿Saben, hermano amado? Dios sabe dónde tú estás. No solo físicamente, sino que Dios sabe dónde tú estás espiritualmente. Dios sabe cómo tú estás. Probablemente, muy probablemente, los discípulos esa noche no pensaron que el Maestro los estaba observando. Pero insisto, Jesús está en el monte orando al Padre y al mismo tiempo está pendiente de la condición de los suyos. Porque esa noche, hermanos queridos, se cumplió lo que dice el Salmo 34, versículo 15. Escucha. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová estaban cerrados, posiblemente orando al Padre, pero al mismo tiempo estaban abiertos, viendo a los justos, como alguien escribió en una ocasión, la omnisciencia de Dios es ilimitada en su alcance y universal a su vista, ilimitada a su alcance y universal a su vista, porque mis hermanos, nuestro Dios lo sabe todo y nuestro Dios lo ve todo. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, independiente si tú estás en una tormenta, los ojos de Jehová están sobre ti, los ojos de Jehová, dice, están sobre todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, y en este contexto están precisamente mirando a los buenos, a los suyos, a sus discípulos. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, nos dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Escuchaste? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, porque la omnisciencia de Dios es ilimitada en su alcance y universal en su vista. Y contemplan toda la tierra, dice Crónicas, para mostrar su poder. Aquí lo va a mostrar. Va a caminar sobre el agua. Va a mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hermanos, ni siquiera un mar tormentoso puede oscurecer la claridad de la mirada omnisciente de Dios. Ni siquiera un mar tormentoso puede oscurecer la claridad de la mirada omnisciente de Dios. Hermanos amados, nosotros tenemos un Dios que está pendiente de nosotros, que sabe dónde estamos y sabe cómo estamos. Sabe dónde estamos y sabe cómo estamos. Ahora, Dios siempre interviene a favor de los suyos. El tema es que la intervención de Dios se da en los tiempos de Dios.
La intervención de Dios se da en los tiempos de Dios, y viéndole remar con fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, y no a ellos, como te acabo de decir. La cuarta vigilia, cerca de las 3 de la mañana, es la hora propicia para Cristo, para que Él pueda venir y pueda venir a socorrer a sus discípulos. Él pudo haber venido a las 11 de la noche, pero no lo hizo. Pudo haber venido a la 1 de la mañana, pero no lo hizo. No, Él decidió la cuarta vigilia, de las 3 a las 6, probablemente a las 3 de la mañana, cuando haya comenzado la cuarta vigilia. Él dijo, ahora es el tiempo propicio para yo ir, para poder caminar sobre el agua, para mostrarle mi poder y para socorrerlos. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que nosotros aprendemos en la palabra, es que la intervención de Dios frecuentemente llega cuando nosotros ya no podemos más. El texto nos dice que Cristo los vio y los vio que estaban fatigados. Cristo esperó hasta que los discípulos estén sumamente fatigados para poder intervenir. Y tal vez alguien se esté preguntando, pero pastor, ¿por qué Jesús esperó tanto? No son sus discípulos, no son sus amigos, ¿por qué Él no los socorrió antes? ¿Por qué tiene que esperar a que los discípulos no tengan fuerza? Tal vez hayan perdido la esperanza. ¿Por qué Dios se demora tanto en socorrer a los suyos? Escucha. Simplemente porque Dios permite que nosotros lleguemos a nuestros límites por amor a nosotros. Déjame decirlo de nuevo. Dios permite que nosotros lleguemos a nuestros límites por amor a nosotros. Porque cuando nosotros llegamos a nuestros límites y sabemos que ya no tenemos fuerzas, sabemos que ya no tenemos capacidades, sabemos que no tenemos recursos de donde echar manos, ahí es en ese momento cuando nosotros levantamos nuestros ojos al cielo y comenzamos a clamar a Dios. La tendencia humana, la tendencia caída siempre ha sido, hermanos amados, a confiar primeramente en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, y si lo podemos solucionar bien, pero es simplemente y solamente una vez que nuestros recursos nos han fallado, que nuestras fuerzas nos han abandonado, que nuestras capacidades ya no nos sirven, que nosotros levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Y esa es la razón de por qué Dios espera, hermanos amados, a que nosotros lleguemos al límite de nuestra fuerza. Escucha cómo lo dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10. Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis, nota las palabras, no queremos que ignoréis sobre nuestras tribulaciones, queremos que ustedes sepan de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Escucha, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Pablo fue abrumado de una manera tal que sus fuerzas no fueron suficientes. De tal modo que dice que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tal fue la tribulación de Pablo que él dijo, yo llegué hasta aquí. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Escucha ahora y subraya ahora lo que viene. Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Pensábamos que íbamos a morir.
Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte. ¿Te das cuenta? Dios permitió que Pablo fuese, que su gran apóstol fuese atribulado, que fuese abrumado. Y Pablo humanamente dijo: Señor, hasta aquí hasta aquí llego, yo ya no tengo más fuerzas. Tengo en mi cuerpo la sentencia de muerte. Pero cuando Pablo ve hacia atrás y escribe a los Corintios, dice: ¿sabe qué? Todo esto ocurrió precisamente para que nosotros no confiásemos en nosotros mismos, porque nuestra confianza tiene que estar, hermanos, siempre en Dios. ¿Te das cuenta? Por eso Dios permite tiempos de tribulación, por eso Dios permite que nuestras fuerzas nos abandonen, por eso Dios interviene no cuando nosotros queramos que Él intervenga, Él interviene cuando dice: efectivamente, este es el momento propicio para que fulano, para que fulana aprenda la lección que yo le quiero enseñar. Los discípulos, como en esta tormenta, tienen que aprender, hermanos amados, aquellos tienen que remar menos tal vez y confiar más. Ellos remaban 9 horas, pero no avanzaron. Y tal vez Dios quería que ellos aprendan a que la solución no estaba tanto en remar, sino en confiar. Ellos no iban a salir de la tormenta en sus propias fuerzas. No. Así como Dios los sacó de la primera tormenta, ellos tendrían que haber aprendido que si hay alguien que los puede sacar de esas tormentas, no son sus capacidades, no. En la primera tormenta ellos pensaron: Maestro, no tienes cuidado de nosotros que nos morimos, que nos ahogamos, que nos vamos a ir a pique, porque sus capacidades ya quedaron demostradas que no les servían precisamente para cruzar un tipo de tormenta como aquello. Pero aquí están nuevamente tratando en sus fuerzas de llegar al otro lado. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos fatigado? Nos hemos cansado, nos hemos desilusionado porque hemos intentado salir de nuestros problemas remando. Permítanme el ejemplo. Remando y remando y remando, y vemos que no avanzamos, que no avanzamos y que no avanzamos. Cuando tal vez la solución es remar menos y confiar más. Dice el salmista en el Salmo 46, versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Hermanos, si hay algo que Dios nos pide, no es que nosotros rememos, nos fatiguemos. No, Dios dice: ¿sabe qué? Cuando tú tengas que enfrentar algo, la mejor manera de enfrentarlo es quedándote quieto, porque cuando tú comprendes que tú eres débil, yo me glorifico a través de ti. Estar quieto y vas a conocer que yo soy Dios. ¿Cuántas veces hemos querido solucionar nuestros problemas a nuestra manera, en nuestro tiempo? Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Si Jesús hubiese ido nadando donde estaban los discípulos en medio de esa tormenta, hubiese sido un milagro tremendo.
Pero él fue caminando y caminando sobre el agua. Porque eso, hermanos, es algo que Dios puede hacer, como si él caminase sobre la roca firme. Dice Job, capítulo 9, versículos 1 al 8. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endurecerá contra él? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Wow. Ese, hermanos, es nuestro Dios. ¿Quién puede contender con él? ¿Quién le puede responder una cosa entre mí? ¿Quién puede disputar con él en fuerza? ¿Quién se puede, dice Job, endurecer contra él y salir airoso? Si nuestro Dios es capaz de arrancar los montes con su furor, y los montes ni siquiera se van a dar cuenta quién fue quien los trastornó, Él puede remover la tierra de su lugar y hacer temblar sus columnas. Si nuestro Dios quiere, le dice: sol, no salgas, y el sol no puede salir, simplemente no va a salir. Nuestro Dios puede sellar las estrellas para que ya no alumbre. Él solo, sin la ayuda de nadie, dice Job, extendió los cielos, y Él, y solo Él, anda sobre las olas del mar. Hermanos, si eso no te alienta a confiar en Dios, yo no sé qué puede alentar tu corazón para que tú puedas confiar en Él. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es todo poder, que ama a sus hijos, que sabe dónde están sus hijos, que sabe cómo están sus hijos, que está pronto a socorrer a los suyos. Y como Él sabe dónde están sus discípulos, y sabe cómo están sus discípulos, Él va a socorrerlos de la manera más natural para Dios, caminando sobre el agua. Ahora, eso es algo natural, algo normal para Dios. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Pero de este lado de la gloria para nosotros no es nada natural. De eso el versículo 49 dice que viéndoles ellos, los discípulos, andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Tarazo. Es la palabra de la cual se traduce turbaron, tarazo. Y tarazo se puede traducir mejor, hermanos, de esta manera. Los discípulos entraron en pánico. Ellos fueron atacados literalmente por el terror. Y es tanto el terror que ellos sufrieron, que Marcos nos dice que en primer lugar ellos pensaron que era un fantasma.
La creencia popular en el primer siglo decía que los espíritus de la noche aparecían cuando se iba a producir un desastre, de manera que al ver ellos aparentemente un fantasma, pensaron que lo que venía a continuación iba a ser un desastre. Ellos pensaron que era un fantasma e inmediatamente Marcos agrega y gritaron. Imagina la escena de noche, oscuro, vientos, olas, una figura caminando sobre el agua. Los discípulos lo están viendo, no es una visión de uno, no, todos lo veían, dice el texto. Y ellos fueron atacados literalmente por el temor y comenzaron a... Ahora, hermano, yo quiero que tú pongas atención en esto que yo voy a decir. Puede ser que tú te olvides de todo el sermón, pero yo te pido que en el amor del Señor, que no te olvides de lo que yo voy a decir a continuación. El miedo generalmente nace producto de la ignorancia de las Escrituras. El miedo nace producto de la ignorancia de las Escrituras. En la primera tormenta el Señor dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, piensa un momento en tus miedos. ¿A qué le tienes temor? Piensa en tus miedos. Sabes, seguramente, con toda probabilidad, la Escritura tiene algo que decir frente a tus miedos. Pero como no conocemos las Escrituras, o como frecuentemente nos olvidamos de las Escrituras, eso da lugar a que seamos atacados por el miedo. Pastor, yo tengo miedo de perder mi trabajo, porque si pierdo mi trabajo voy a quedar sin sustento, voy a quedar sin alimentación. No, la Escritura tiene algo que decir. Él es nuestro pastor, Él nos va a proveer. Pastor, yo tengo miedo a que le pase algo a mis hijos porque yo amo demasiado a mis hijos. Tengo miedo que le pase algo a mi familia. Bueno, no nos dice la Escritura que nuestras vidas están en sus manos, que Él vela por nosotros. Porque frecuentemente, mis hermanos, la Escritura tiene algo que decir en relación a nuestros miedos, pero los miedos nacen producto precisamente de la ignorancia de las Escrituras. Y como es esa ignorancia la que le da origen a los miedos, la única manera de erradicar los miedos de nuestra vida es conociendo la palabra del Señor. La única manera de erradicar los miedos de nuestra vida es conociendo la palabra del Señor. ¿Sabes? Si los discípulos hubiesen recordado al menos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ellos no hubiesen tenido razón para tener miedo, porque no solo Job dice que Jesús o que Dios puede andar sobre las olas del mar. El Salmo 77, versículo 19 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. La Escritura en el Antiguo Testamento no le hablaba de que si alguien puede caminar sobre el mar, ese es precisamente Dios, de manera que al ver ellos a alguien caminando sobre el mar, ellos tendrían que haber hecho clic, haber asociado las Escrituras con lo que está pasando. Y sabe que el que viene allí es nuestro maestro, el maestro dice que él es el Hijo de Dios, dice que él viene a mostrarnos a Dios, de manera que esta es una prueba más de que él es Dios. ¿Para qué vamos a temer si es nuestro maestro? Pero los miedos vienen, insisto con esto, cuando nosotros ignoramos o olvidamos las Escrituras, y la única manera de erradicar nuestros miedos es volviendo precisamente a las Escrituras. Y esa es la razón de por qué, aun cuando los discípulos están siendo atacados por el miedo, escucha lo que dice la palabra, pero ellos están siendo atacados por el miedo, ellos están gritando, ellos están turbados, y la Escritura dice, pero
Enseguida habló con ellos y les dijo, ¿te das cuenta cómo Él va a hablar con ellos para disipar sus miedos? Y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. La expresión tener ánimo, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre que la palabra o la frase tener ánimo aparece en el Nuevo Testamento, es Jesús quien la está hablando. Al menos 7 veces de las 8 es Jesús quien la está hablando. Salmo Marcos 10, capítulo 10, versículo 49. Donde los discípulos le dicen a un ciego, tener ánimo, pero le dicen tener ánimo porque el maestro lo estaba llamando, de manera que el ánimo no era algo que ellos le iban a infundir, no, le decían tú ten ánimo porque el maestro te mandó a buscar. Ahora, hermanos queridos, cada vez que Cristo dijo tener ánimo, Jesús usó estas palabras para pedir a su pueblo, pedir a la gente que dependiera de Él como la fuente de la confianza que debían tener. En otras palabras, Cristo decía tener ánimo, como diciéndole, ¿sabes qué? Estoy yo, no hay nada que temer, no hay nada que preocuparse, pon tu confianza en mí, cobra ánimo, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para socorrerte, yo estoy aquí para ser misericordioso contigo. Y eso es lo primero que le dice a sus discípulos cuando ellos están asustados. Tener ánimo. Queridos, ya no tienen que temer, yo estoy con ustedes. Yo los estaba viendo desde el monte mientras yo oraba al Padre. Mis ojos siempre estuvieron con ustedes. No tengan miedo, no tengan miedo. Yo soy su Dios, yo estoy con ustedes. Tener ánimo. Y les dice a continuación 2 palabras llenas de significado y llenas de sentido. Yo soy. Ten ánimo. Yo soy. No temáis. Esas son las mismas palabras con las que Dios se da a conocer a Moisés. Cuando en Egipto me preguntan, ¿quién me envió yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo te llamas? Yo soy. Esas son las mismas palabras que Jesús dice en Juan 8:24 y Juan 5:58. Y escucha, dice, pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no me confiesan a mí como Dios, van a terminar siendo condenados. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham yo ya era Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que nuestro Dios, que Cristo obviamente es Dios eterno. Cristo es desde, como te decía, desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que abrió los mares en dos, el mismo Dios que con una palabra puede provocar que de la nada venga toda existencia. De su libro de Hebreos capítulo 1 nos dice que así fue. Él creó todo con la palabra de su poder. Ahora Él, el Dios eterno, está en la barca en medio del mar con un grupo de personas. Yo soy, tengan ánimo, no tengan miedo. Hermanos, cobren ánimo. Dios está con nosotros. Yo no sé, hermanos, cuál puede ser la tormenta de tu vida en la cual tú estás remando y tú dices, pastor, yo ya no tengo fuerza, pastor, he remado, he tratado, estoy hablando metafóricamente, he tratado de llegar a la orilla, pero sabe que el viento es tan fuerte, las olas son tan altas que pareciera ser que no avanzo.
Pareciera ser que no voy a llegar nunca, que yo no voy a salir nunca. Pero hermanos, tengan ánimo. Tengan ánimo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y subió a ellos en la barca, versículo 51, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Va un año aproximadamente, un año y medio, de que estos discípulos han caminado con Jesús, un año a tiempo completo con Jesús, un año viendo milagros y haciendo milagros, un año escuchando sermones, un año ministrando junto a Jesús, un año y medio, y sabes, el texto, se encarga de dejar registrado que estos discípulos aún tenían su corazón duro, un corazón como de piedra. Permítanme hacer dos preguntas, hermanos. Número 1. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevas tú caminando con Dios? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? Segunda pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has ido cultivando un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón de carne, o tu corazón está tan duro como al comienzo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo has cultivado tu corazón este tiempo que llevas caminando con el Señor? ¿Sabes? En esta historia falta algo. Y falta algo importante, muy importante. Falta lo que pasó con Pedro. Tú tienes que recordar que Marcos es discípulo de Pedro, y Marcos está escribiendo los sermones de Pedro. De manera que posiblemente cuando Pedro contó este sermón o contó esta historia, para que Marcos la registre, Pedro como que entró en una especie de laguna mental, para que Marcos no deje registrado algo que pasó esa noche. Pero que Mateo sí registra, para mala fortuna de Pedro. Dice Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nota cómo Pedro le dice: Señor, si eres tú, yo quiero comprobarlo y quiero que tú me permitas ir donde estás tú, pero no voy a ir nadando, yo quiero caminar también sobre el agua. No sabemos qué pasó por la mente de Pedro para que Pedro se tuviese la ocurrencia de hacer esta petición, pero sabes, Cristo no se la negó tampoco. Pedro camina un resto sobre el agua y luego comienza a hundirse. ¿Y por qué traigo esto a colación? Y por esto ya comienzo a cerrar. Porque en la vida, en la actitud de Pedro están plasmadas dos cosas que también están en nuestra vida hoy. Número uno, este relato nos muestra que la fe de Pedro, ¿sabes?, en cierta manera era verdadera. Señor, si eres tú, permite que yo vaya sobre el agua.
porque yo sé que si eres tú puedes hacer que yo camine sobre el agua. Y número 2, que sus dudas también eran verdaderas. Porque así como tuvo fe para pedir, fue presa de las dudas y se terminó hundiendo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Y entiéndanme bien. Mientras nuestra fe no sea perfeccionada, siempre va a estar acompañada de dudas. Esa es la razón de por qué uno de los hombres que se encontró con Cristo le dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. La fe, mientras no sea perfeccionada, siempre va a estar acompañada de dudas. Por eso nosotros tenemos que madurar nuestra fe. Fue producto de su fe que Pedro puede caminar, pero también fue producto de sus dudas que Pedro se hunde. La fe de Pedro nació cuando él puso sus ojos en Jesús, y el texto nos dice que la fe de Pedro desapareció cuando él dejó de poner los ojos en Jesús y empezó a ver las olas, empezó a escuchar el viento. En el fondo empezó a escuchar sus propios miedos interiores. Y tú tienes que recordar que el autor de Hebreos nos dice que si nosotros vamos a correr con paciencia la carrera de la fe, no lo podemos hacer escuchando las olas, ni el viento, ni nuestros miedos interiores. La carrera de la fe se corre con los ojos únicamente puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, cuando Jesús sube a la barca, el viento se calma, los discípulos pasan de este estado de pánico a un estado de adoración, porque su maestro se ha encontrado con ellos. Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, hay otro milagro que pasa casi desapercibido, que está en Juan 6:21. Dice Juan 6:21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Sin Cristo en la barca, los discípulos remaron 9 horas y avanzaron 5 kilómetros. Con Cristo en la barca, no solo el mar se calma, sino que la barca llegó enseguida a donde iba. Ahora, hermanos, antes de orar, ya se me fue el tiempo. Dios permite que nosotros lleguemos al límite de nuestras fuerzas. Lo leíamos allí con Pablo. Y lo hace para que nosotros no confiemos en nosotros mismos. Pero sabes, hermano, una vez que Él viene y nos socorre, nosotros tenemos el deber, la obligación de caer delante de Él en adoración y gratitud. Cada vez que Dios interviene en nuestras vidas, es nuestro deber, es nuestra obligación caer rendidos delante de Él para adorarle y para agradecerle, porque si hay uno de los pecados que Dios no tolera es precisamente la ingratitud. Cuando tú vas a Romanos capítulo 1, tú te das cuenta que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia precisamente porque no le reconocieron como Dios, dice Pablo, pero en segundo lugar, ni le dieron gracias, de manera que es nuestro deber no solo adorarle, reconocerle como Dios, sino que es nuestro deber también llevar vidas de agradecimiento por quien Él es y por lo que Él hace a nuestro favor. Él no tiene obligación
alguna de venir a socorrernos, pero como nuestro Dios es infinitamente misericordioso, Él viene, nos socorre, y una vez que nos ha socorrido, Él dice: ahora es tu deber venir donde mí, a adorarme, a agradecerme por lo que yo he hecho en tu favor. Recuerda lo que pasó con los 10 leprosos. Nuestro Señor los sana y uno solo vuelve a darle gracias. Y el Señor dice: y no fueron 10 los que fueron sanos. ¿Dónde están los otros 9? Bueno, los otros 9 se fueron, porque así somos nosotros. Oramos: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, provéeme. Señor, mira mi condición. Señor, socórreme. Y una vez que el Señor nos ha socorrido, nos ha ayudado, nos ha salvado, nos olvidamos de volver y de decir públicamente: gracias, Señor, porque yo en mis fuerzas remé, porque yo en mis fuerzas me fatigué, y yo en mis fuerzas no podía avanzar, pero tú caminaste sobre el agua. Tú llegaste donde yo estaba y me dijiste: tener ánimo, no temas, yo estoy contigo. Y tú me socorriste. Hermanos, es nuestro deber adorar a nuestro Dios. Es nuestro deber llevar vidas de agradecimiento para con nuestro Dios, de reconocer públicamente lo que Dios ha hecho en favor tuyo, en favor de mi vida. Eso es algo que tenemos que darlo a conocer públicamente. Los apóstoles decían: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y que han visto. Bueno, nosotros vimos cómo en una ocasión nuestro Dios nos libró en una tormenta en el medio del mar. Eso nosotros lo vimos, lo experimentamos, y ahora no podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de darle gracias porque Él nos salvó. Hermano, ¿cuál es tu actitud cada vez que Dios interviene a tu favor? ¿Cuál es la actitud que tú tienes cada vez que Dios te muestra misericordia? Cada vez que Dios te muestra de su fidelidad, cada vez que Dios te muestra de su amor, de su compasión, de su compañía. ¿Qué actitud tienes tú para con Él? Yo te invito a orar, dándole gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Oh Señor, tú eres bueno. Tú eres el que calma las tormentas interiores de nuestra vida. Tú eres el que nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Gracias por tu palabra, oh Señor. Gracias por tu palabra. Reconocemos que no hay nada imposible para ti. Reconocemos, Señor, que tú eres todopoderoso. Reconocemos que tus ojos siempre están sobre la tierra para contemplar al justo y socorrerle. Sí, Señor, tú sabes cómo estamos. Tú sabes dónde estamos. Y nos gozamos en esta verdad. Tú tienes cuidado de nosotros. Nos gozamos en esa verdad, porque somos ovejas. Mucho tiempo estuvimos sin pastor, pero ahora el príncipe de los pastores nos ha llamado a ser ovejas de su prado. Y tú, con un amor eterno, nos pastoreas. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos queridos, a disfrutar con la familia, si es que se puede, este nuevo tiempo de cuarentena que nos toca vivir, pero también a aprovechar el tiempo que vamos a estar nuevamente en casa.
para poder crecer en Él. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor, por la predicación, y el Señor ahí ha hablado a los corazones. Para cada uno tiene una porción especial. A continuación vamos a ir cantando la última alabanza ya de nuestro culto, y ella va a ser Hay Libertad. Así es que cántela con mucha libertad. Compró mi redención y libertad, libertad. Oh, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Oh. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Oh, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Oh, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados